¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Araiza González. Estudio en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Este trabajo final que vamos a presentar es el resultado de lo que vimos durante el semestre en la asignatura de Archivonomía Comparada. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Hicimos una investigación en dos entidades, en dos archivos de iguales características, para determinar cuáles eran sus similitudes y sus diferencias. Pero primeramente vamos a ver algunos conceptos por lo que se refiere al método comparativo, que es el estudio y la técnica que utilizamos en este trabajo. Bueno, el concepto de método comparativo, el autor César Colino nos indica que en un sentido amplio, no propiamente científico-social, del concepto es una comparación que puede derivarse de dos acepciones. Una, que se refiere a la actividad mental lógica presente en una multitud de situaciones de la vida humana, es decir, que podemos observar dos cosas o dos conceptos, ¿sí?, a fin de determinar sus semejanzas y sus diferencias. Y así también es un procedimiento sistemático ordenado para examinar, como dijimos anteriormente, sus relaciones, semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos, a fin de llegar a una conclusión y poder exponer una solución, ¿sí? Entonces, de lo anterior expuesto, yo comento que una de las funcionalidades del método comparativo es el estudio de casos que en su mayoría se dirige al estudio social, como la política, pero también se puntualiza este proceso y lo podemos aplicar en diferentes situaciones de la vida, la cual está dirigida al pensamiento y observaciones de algún suceso. Por otra parte, el autor Dieter Nolen nos explica que el método comparativo es el procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis que en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de la verificación de hipótesis. Asimismo, cuenta con una larga tradición en la metodología de las ciencias sociales, aunque también se encuentra en otras disciplinas, como puede ser en un grado especial, que es propia de la ciencia política. De lo anterior, podemos decir que la muestra del método comparativo no es exclusivo de los estudios sociales, pero sí en una forma primordial, porque a través de ellos podemos describir los factores de índole político en una sociedad. Resumiendo lo que es el método comparativo, debe entenderse como el procedimiento científico-lógico para realizar un análisis comparativo de la realidad social que fija su atención en dos o más unidades macrosociales. Estas se deben de seleccionar en una forma sistemática y tienen que ser comparables en sus conjuntos o totalmente en contextos homogéneos o heterogéneos, ¿sí? Es decir, que deben de tener, por decir, no podemos comparar dos cosas que sean diferentes, ¿no?, sino que tengan sus similitudes, ¿sí? Y en el contexto del análisis de la variación, como habíamos dicho, semejanzas o diferencias de las variables, relaciones, y que puedan ser observadas. Así hasta llegar a un nivel de análisis para tener una comprobación o hipótesis de las proposiciones causales explicativas que nos den una validez, ¿sí?, de lo que queremos comprobar, y o bien llegar a la interpretación de diferentes pautas causales en cada caso. Entonces, una vez que ya conceptualizamos el método comparativo y en nuestro andar como estudiantes de la licenciatura en Archivonomía, la pregunta sería: ¿cómo se puede aplicar a las unidades de la información que deseemos comparar para conocer sus fortalezas y debilidades de cada una? ¿Sí?
como es sabido de nosotros, en la actualidad la creación, el flujo de la información es muy vasta, por lo cual la existencia de unidades de información, cada vez que se acrecenta lo que es necesario contar o archivos debidamente organizados en el campo laboral, como futuros profesionales archivistas, se tiene que tener los conocimientos base para su aplicación, y uno de los diversos procedimientos en la archivonomía comparada, ¿sí?, lo defino yo como es un auxiliar, es una herramienta que tenemos que nos va a guiar para la descripción de procedimientos y estándares de la calidad en la prestación de servicios entre uno o dos archivos. Dice, entonces para esta actividad debemos tener pleno conocimiento de los métodos de investigación y comparación que nos auxilien a determinar las fortalezas y las debilidades de un archivo, documentar y exponer soluciones para su pronta organización. Entonces, la metodología comparativa en el campo de la archivonomía, una vez conceptualizado el método comparativo, vamos a ver qué es lo que vamos a comparar. Nuevamente sí. Ahí. Bueno, ahora nuestro trabajo que estamos realizando, elegimos dos entidades, dos archivos. En este caso, vamos a conocer cuáles son sus recursos, ¿sí?, abarcando sus recursos humanos, la legislación, la normatividad, las políticas de servicio, mecanismos de control de organización, valoración documental, expurgo, transferencias documentales, ¿sí? Una vez reunidos estos procesos archivísticos, dentro de las entidades vamos a poder comparar las bases para su identificación particular de cada uno de ellos y distinguir sus diferencias, sus similitudes, para comprobar fortalezas, debilidades y obtener así un panorama general de estos en el manejo de procesos archivísticos. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar las técnicas aplicadas en el método comparativo? Se dice que el método comparativo en archivos se debe evitar incongruencias, ya que no es lo mismo comparar un archivo histórico que uno de trámite, ya que solo estaríamos divagando y perdiendo tiempo en la identificación de sus procedimientos por ser totalmente diferentes, ¿sí? Es más útil comparar procesos iguales y que tengan similitud en ellos, que exista congruencia, por lo que debemos conocer a fondo los términos y las técnicas de gestión documental, evitando críticas mal planteadas. Es decir, no voy a comparar un archivo de concentración con un archivo de trámite, ¿sí? Porque se podría decir que son iguales, pero no, cada uno tiene procedimientos diferentes. Entonces, la forma más plena de comparar dos entidades administrativas es tener un conocimiento de lo que se ha de comparar, lo que se ha de visualizar, sus características como institución, antes de definir sus discrepancias o similitudes. La que sigue. Bueno, ¿qué procedimientos vamos a hacer para realizar estas comparaciones? Para iniciar con el proceso de comparación, primeramente se debe identificar qué es comparable, evitando diferencias en el método para aplicar y no comparar archivos diferentes, como se indicó en el párrafo anterior. Bueno, una gran herramienta de utilidad para la realización del proceso de comparación en dos entidades administrativas es que cuente con su archivo documental. Aquí podemos ver, podemos elaborar un cuadro comparativo con entradas de características afines, iniciar con los rasgos comunes a compararse
y para un mejor resultado se tiene que estar comparando procesos los más cercanos posibles. En este caso, en nuestro trabajo hicimos un cuestionario, ¿sí?, en el cual ahorita lo vamos a describir, cómo se integra, cuántas preguntas se realizaron. Entonces, primero diseñamos nuestro cuestionario. Para la elaboración del cuestionario, se elaboró primeramente una versión, la que fue evaluada por nuestra asesora de la materia. Se hizo una primera revisión, se hizo correcciones de las observaciones, y en una segunda revisión se fueron corrigiendo para replantear las preguntas del cuestionario. Bueno, como inicio sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en nuestro cuestionario, se formularon preguntas concretas agrupadas en apartados temáticos sobre los siguientes conceptos: recursos humanos, lo que nos va a determinar el perfil profesional, las vacantes, el desempeño laboral en la organización y los procedimientos archivísticos. En cuanto a los recursos materiales, va enfocado a sus instalaciones, que sean óptimas, la instalación, en este caso el inmueble, la conservación y funcionamiento de su mobiliario, y que las instalaciones sean adecuadas en caso de algún conato, de incendio o de sismo. En este caso, más que nada, va enfocada por lo que respecta a la protección civil del edificio. En cuanto a los recursos financieros, la planeación, su programación, la administración del presupuesto asignado, y los recursos técnicos, que es la utilización de los instrumentos de descripción como catálogos, inventarios, guías. Y por último, los recursos normativos, que es la identificación de la misión del archivo, la utilización de los manuales de organización y funcionamiento. Y por ahí les hicimos una pregunta en cuanto a su opinión sobre la normatividad y sobre la difusión de la temática archivística en nuestro país, y si contaban con su registro del archivo ante el Archivo General de la Nación. En cuanto a la estructura de nuestro cuestionario, en su versión ya final, está compuesto por 25 preguntas agrupadas en 5 apartados. Ahorita lo vamos a ver en el anexo. En la mayoría de los casos, cada pregunta incluye de 1 a 4 respuestas. Por ejemplo, en la sección de recursos financieros, ahí hicimos 5 preguntas que son abiertas. El tipo de respuesta de las preguntas del cuestionario se divide en la siguiente forma: 20 que son de opción múltiple y 5 abiertas a texto libre. El protocolo de la aplicación de la encuesta, el protocolo original se especificó. La aplicación del cuestionario a los responsables de los archivos en los que estuvimos trabajando, en este caso es los archivos históricos de los municipios de Tlalnepantla, de Vaz y Naucalpan de Juárez, ambos del Estado de México. Y la aplicación del cuestionario se hizo de la siguiente forma: los responsables del archivo contestaron el cuestionario, cada uno en sus instalaciones, ¿sí? Tuvimos, a ver, ¿podrías abrir el cuestionario? Ok, aquí vamos a visualizar nuestro cuestionario, ¿sí? En lo cual aquí damos algunas instrucciones, cuáles son las finalidades y el objetivo de nuestro cuestionario. En una primera parte, no, el cuestionario, ahí, okay. La segunda hoja, súbete de esta. Okay. Ahí, más.
Inicialmente aquí registramos los datos generales de la institución, los datos generales del entrevistado. ¿El que sigue? Aquí en esta parte tenemos los recursos humanos, en el cual se divide en las 5 preguntas que ya habíamos comentado. En esta segunda sección, los recursos materiales. Aquí, recursos financieros, recursos técnicos y por último, recursos normativos. ¿Sí? ¿La que sigue? Aquí. Bueno, hicimos unos cuadros comparativos de cada uno de estos archivos. Aquí, como podemos ver, datos generales de la institución, datos del entrevistado. Más arriba, ahí. O más arriba. La que sigue, más. No, más arriba. Perdón, abajo. Ahí. ¿Sí? Como podemos ver, aquí describimos las 5 preguntas, la respuesta de cada uno de los archivos, y en nuestra tercera columna hicimos un análisis de cada uno de los conceptos, en este caso, recursos humanos, aquí tenemos recursos materiales, recursos financieros, recursos técnicos, recursos normativos. Regresamos ahí. Ok. Como podemos ver ya la estructura de nuestro cuestionario y cada uno de nuestros cuadros comparativos. Ahorita lo que vamos a ver, cuáles fueron los resultados de esa encuesta, las respuestas de de cada una de las preguntas y cuál fue nuestro resultado. Ok, el resultado de la encuesta, el análisis de los resultados de la encuesta se estructura alrededor de los recursos. Primero el análisis, ¿qué es lo que nos va a indicar el análisis? Es establecer en qué medida las entidades cuentan con el suficiente factor humano, profesional, técnico, en archivística, para el buen funcionamiento de los procedimientos de organización en los archivos históricos. Segundo, el análisis sobre los recursos materiales trata de identificar el estado y mantenimiento del mobiliario y equipo, así como las instalaciones del inmueble, para saber si son las adecuadas para el buen funcionamiento del archivo. Tercer análisis se refiere a la asignación y administración del presupuesto, así como la aplicación en el archivo para su mejor funcionamiento. El cuarto análisis, referente a recursos técnicos que son utilizados para una mejor organización y funcionamiento de los archivos, como instrumentos de descripción, que pudieran ser catálogo de disposición documental, guías de inventarios, cuadro de clasificación archivística. Y por último, el quinto análisis, que es enfocado a los requerimientos archivísticos establecidos en el marco normativo, como leyes, reglamentos, decretos, manuales, guías, y conocer una opinión personal de la legislación y difusión de la archivística en nuestro país. Bueno, la recapitulación de hallazgos, los resultados presentados en las 5 secciones anteriores muestran un grado sustancial de heterogeneidad en la situación actual de los archivos históricos de los municipios de Tlalnepantla de Vaz y Naucalpan de Juárez. En nuestro primer análisis, recursos humanos, se observa que ambos archivos tienen limitantes en su factor humano para el desempeño de sus funciones y que optan por cubrir estas con la prestación del servicio social y prácticas profesionales. En el nivel de preparación del personal es de estudios de nivel medio superior
y solo una persona cuenta con estudios a nivel licenciatura. Para la mejor eficiencia de las actividades, como la automatización, diseño y difusión de los servicios, los conocimientos del personal en materia archivística son adquiridos por medio de capacitación técnica. Aquí las diferencias que observamos es que el Archivo Histórico de Tlalnepantla, para el cumplimiento de sus normas archivísticas, se designa una persona que supervise estas actividades, y el Archivo Histórico de Naucalpan cuenta con un programa de planeación y producción. Por lo que refiere a los recursos materiales, observamos que el Archivo Histórico de Naucalpan tiene sus instalaciones propias para las funciones del mismo, y en el Archivo de Tlalnepantla cuenta con las instalaciones apropiadas, pero actualmente requieren un mantenimiento general para que funcionen de una forma más óptima. Por lo que respecta al mobiliario, el Archivo de Naucalpan cuenta con mobiliario suficiente, así como su presentación, y en el Archivo de Tlalnepantla solicita la adquisición de mobiliario ante la instancia correspondiente para una mejor presentación de sus instalaciones. De igual forma, el Archivo de Naucalpan, el municipio cuenta con un departamento de mantenimiento, quien es el encargado de supervisar las instalaciones de acuerdo a su programa de ejecución, y el Archivo de Naucalpan no cuenta con este departamento para la supervisión y conservación del inmueble. Aquí encontramos unas similitudes. Ambos archivos no cuentan con una infraestructura en los inmuebles, por lo que respecta a protección civil, y solo lo tienen en una forma parcial. El Archivo de Tlalnepantla cuenta con extintores y detectores de humo. En cuanto a los recursos financieros, sus similitudes se designan ambos archivos de Naucalpan, y Tlalnepantla no tiene contemplados un programa anual, pero son administrados por ellos. En el Archivo de Naucalpan, aquí vamos a ver cómo son distribuidos esos recursos. Aquí algo que quiero decir en cuanto a los recursos financieros: debemos tomar en cuenta que en todas las entidades, ya sean federales, municipales, estatales, ciertos hacen ellos un programa anual, ¿sí?, de sus recursos que van a ejercer durante un año, pero en este caso los archivos no se los dan así directamente, digamos, en efectivo, ¿verdad?, sino hay un programa, hay unas partidas presupuestales en donde se debe de incluir estos archivos. Por lo tanto, ellos manifiestan que los recursos no les llegan directamente a ellos, ¿sí?, sino que llegan digamos, al área directiva, y de ahí se los van ejerciendo en formas parciales. Aquí vamos a ver cómo los distribuyen. En este caso, el Archivo de Naucalpan nos dice que un 30% lo utiliza para sus actividades archivísticas y el resto para materiales y difusión del archivo. En el Archivo de Tlalnepantla nos indica que un 15% en insumos como papelería y material de aseo, y el resto para mantenimiento, adquisición, equipo, el cual se administra por periodos de 3 años debido al cambio de administración. Aquí hay algo también que quiero comentar, es decir, los periodos presidenciales en los municipios son cada 3 años. Entonces, en el Archivo de Tlalnepantla nos indicaban que prácticamente entra una nueva administración, les ministra recursos, equipo, pero durante ese periodo ya no les vuelve a administrar, sino hasta la siguiente administración, o sea, la nueva presidencia que va cambiando. Entonces, ambos archivos argumentan que de acuerdo al presupuesto ejercido, sí se ve reflejado en el buen funcionamiento de los archivos, así como la prestación a los usuarios. En caso de que no se asignen recursos monetarios, ellos cómo solventan sus necesidades, ¿sí?
Naucalpan nos dice que solicita conforme se va presentando estas necesidades. El archivo de Tlalnepantla argumenta que recibe el apoyo del área de patrimonio documental por depender de este. Bueno, en cuanto a la percepción que se tiene en caso de que los directivos no consideren dentro de su presupuesto al archivo, el Naucalpan nos indican que manifiesta que se estaría ocasionando retrasos para su funcionamiento, y en Tlalnepantla comenta que lamentablemente no se le da la importancia que se requiere, provocando atrasos en la organización y funcionamiento del archivo. En cuanto a los recursos técnicos, ambos archivos utilizan lo que es el catálogo de exposición documental. Por lo que se refieren a los instrumentos de descripción como guías, catálogos, inventarios, el archivo de Naucalpan los utiliza de forma convencional, es decir, física, y en archivos electrónicos en una base de datos. En el municipio de Tlalnepantla nos indica que únicamente los utiliza en forma física. Para la consulta de sus acervos que resguardan, el archivo de Naucalpan utiliza un catálogo sistemático, y en Tlalnepantla lo utiliza, pero está en proceso de estandarización. Y para conocer el volumen que resguardan estos archivos, Naucalpan nos dice que cuenta con su inventario, y Tlalnepantla nos indica que está en proceso de actualización. Como último, los recursos normativos. Primeramente cuestionamos cuál es la misión principal de los archivos, lo cual nos dicen lo siguiente. Naucalpan, su misión principal es preservar la memoria institucional y difusión de los acervos históricos del municipio de Naucalpan. Y Tlalnepantla nos indica que es resguardar, preservar y difundir los acervos históricos del patrimonio municipal. En cuanto a su diseño y estructura organizacional del archivo, ¿qué instrumentos normativos utilizan ellos? Ambos archivos nos dicen que utilizan y se basan en las leyes, reglamentos federales y estatales. Para el desempeño de sus funciones, tienen sus manuales de organización y funcionamiento y están apegados a la Ley Federal de Archivos. En cuanto a la opinión que ellos tienen relacionada con la normatividad, regulación, difusión de leyes, decretos, manuales y guías y bibliografía en nuestro país, ambos archivos manifiestan que los 3 niveles de gobierno están tomando las acciones inmediatas para el cumplimiento. Y por último, si ambos archivos cuentan con su registro ante el Archivo General de la Nación, ambos cuentan con su registro. Dentro de este apartado de recomendaciones, rápidamente vamos a comentar que ambos archivos tienen limitaciones y acotaciones importantes, y los resultados que nos arrojaron en nuestro cuestionario lo vamos a indicar. Bueno, en el archivo de Naucalpan, el archivo histórico de Naucalpan, se requiere que la captación del personal para cubrir sus vacantes y eficientarse se considere a personal profesional en la materia archivística. Asimismo, dar continuidad a los trabajos en materia de organización y funcionamiento a fin de mantener los instrumentos de descripción actualizados como ellos lo han manifestado. Hacer del conocimiento del personal directivo del municipio de la importancia de poder contar con una partida presupuestal anual propia para una mejor administración de los recursos monetarios y pronta resolución a los problemas de equipo e insumos que se vayan presentando. Elaborar un nuevo plan estructural del inmueble para que sea apto y cumpla con las normas de protección civil en caso de presentarse un conato de incendio o sismo. Dar continuidad a los trabajos de reorganización en materia archivística basados en la normatividad vigente
tanto a nivel federal y municipal. Se complementa que, a pesar del archivo histórico de la Naucalpan, en forma general, es un archivo que a la fecha se encuentra debidamente organizado y sus